no es afuera. Y nunca lo fue. Te enseñaron a buscar la Navidad en fechas marcadas, en luces colgadas, en gestos repetidos que tranquilizan la conciencia. Te dijeron que había que celebrar, reunirse, sonreír. Pero nadie te explicó qué ocurre cuando todo eso pasa. Y dentro no nace nada. Porque hay personas que celebran cada año y aún así siguen vacías, siguen tensas, siguen viviendo con el cuerpo en guardia, como si algo estuviera siempre a punto de romperse. Y eso no es casual, es una señal. El verdadero nacimiento no sucede en el calendario. No responde a una fecha fija ni a un rito social. Sucede cuando algo profundo se ordena por dentro, cuando el ruido se apaga, cuando el miedo deja de gobernar, cuando el corazón vuelve a ocupar un lugar que había sido usurpado por la mente. A eso, en las tradiciones antiguas, lo llamaron Navidad. No como fiesta, sino como estado. No como dogma, sino como tránsito. Un momento interno en el que algo cae y algo nuevo empieza a respirar. Y quizá por eso esta idea resulta tan incómoda, porque nos obliga a mirar hacia adentro y hacernos una pregunta que casi nadie se atreve a sostener. ¿Y si llevamos años celebrando un nacimiento que nunca ocurrió en nosotros? Si alguna vez sentiste que lo importante nunca estuvo afuera, suscríbete. Este canal no celebra fechas, recuerda nacimientos. Durante siglos, el ser humano entendió que todo acontecimiento importante tenía un reflejo interior. Nada se vivía solo fuera. Las estaciones no eran solo cambios del clima, eran estados del alma. El invierno no era solo frío, era recogimiento, silencio, preparación. El problema empezó cuando los símbolos se vaciaron y se convirtieron en costumbre, cuando el rito se repitió sin comprensión, cuando la forma sobrevivió, pero el sentido se perdió. La Navidad fue una de las grandes víctimas de ese proceso. Lo que nació como un relato iniciático, el descenso de la luz a la materia, el orden emergiendo del caos, el corazón tomando el mando, acabó reducido a un decorado, a un acto social obligatorio, a una representación sin vida. Y cuando el símbolo se vacía, el cuerpo lo nota, porque el cuerpo no entiende de discursos, entiende de coherencia. Cuando vivimos repitiendo gestos que no coinciden con nuestro estado interno, el sistema nervioso entra en conflicto. Sonreímos mientras por dentro hay tensión. Abrazamos mientras el pecho está cerrado. Celebramos mientras seguimos huyendo. Eso crea una fractura, una división interna silenciosa. Y esa división, sostenida en el tiempo, se manifiesta como cansancio, ansiedad, inflamación, insomnio. El cuerpo empieza a hablar cuando el símbolo ya no cumple su función. Por eso hay personas que llegan a estas fechas más agotadas que ilusionadas, más irritables que alegres, no porque sean negativas, sino porque su organismo percibe la incoherencia, percibe que se le exige una emoción que no nace de dentro. La Navidad, entendida de forma ancestral, no era una orden externa, era una consecuencia interna. No se imponía, ocurría. Y cuando no ocurre, el cuerpo lo sabe. Si este enfoque te está resonando, suscríbete. Aquí no hablamos de creencias, hablamos de lo que el cuerpo recuerda cuando la mente se calla. Hay una idea que se repite en todas las tradiciones profundas, aunque con distintos nombres. El ser humano enferma cuando vive en desorden interno. No un desorden moral, sino un desorden de mando. Cuando quien debería obedecer dirige, y quien debería dirigir es silenciado. Durante mucho tiempo se nos enseñó a vivir desde la mente, a analizar, a anticipar, a controlar. Y la mente es útil, pero no está diseñada para gobernar. Su función es ejecutar, no decidir el sentido de la vida. El corazón, en cambio, no piensa en términos de supervivencia inmediata. Piensa en coherencia, en ritmo, en verdad interna.
Cuando el corazón lidera, el cuerpo se relaja. Cuando la mente manda, el cuerpo se tensa. El nacimiento interior del que hablaban los antiguos no tenía nada de místico en el sentido superficial. Era un reajuste, un cambio de eje. El momento en el que la persona dejaba de vivir en alerta constante y empezaba a habitar su propio centro. Eso es lo que realmente celebraba la Navidad ancestral. El retorno del orden. La luz no como algo brillante, sino como algo estable. La calma que aparece cuando ya no estás huyendo de ti. Por eso el símbolo del niño no era casual. El niño no calcula. No anticipa amenazas inexistentes. Respira en presente. Su cuerpo no está armado contra el futuro. Vive en confianza. Cuando ese estado nace dentro de un adulto, algo profundo se reorganiza. El sistema nervioso baja la guardia. La respiración cambia. El pecho se abre. Y muchas cosas que parecían problemas empiezan a perder fuerza. No porque hayan sido resueltas, sino porque ya no gobiernan. Ese es el nacimiento que casi nadie explica. Porque no se puede vender. No se puede empaquetar. No depende de fechas ni de rituales externos. Depende de un acto silencioso. Dejar de resistirse. Y eso asusta. Porque implica soltar una identidad construida alrededor del miedo. Ahora viene la parte que incomoda. ¿Qué ocurre cuando ese nacimiento no sucede? Cuando la persona sigue viviendo con el cuerpo en modo defensa, año tras año, sin descanso real. Ocurre algo muy concreto. La tensión se cronifica. El cuerpo humano no está diseñado para vivir en alerta permanente. Puede sostenerla un tiempo, puede adaptarse, pero siempre pasa factura. Primero en forma de síntomas leves, luego como patrones emocionales repetidos y finalmente como desgaste profundo. Muchas personas confunden la paz con la ausencia de conflicto externo, pero la paz real es ausencia de guerra interna, y esa solo aparece cuando el mando vuelve a su lugar. Cuando no nace nada dentro, la persona busca fuera sustitutos, más estímulos, más ruido, más distracciones, más explicaciones, más rituales vacíos, cualquier cosa que evite el silencio donde podría escucharse la verdad. Por eso estas fechas están llenas de excesos. No son celebraciones, son anestesias colectivas, una forma socialmente aceptada de no sentir. Y el cuerpo lo registra todo. Registra cada sonrisa forzada, cada encuentro vivido desde la tensión, cada emoción impostada, y lo guarda como memoria, como carga. Aquí es donde la lectura ancestral se vuelve incómodamente clara. No basta con celebrar un símbolo, hay que encarnarlo. Y encarnar algo implica transformación. El nacimiento interior no es cómodo, no es inmediato, no es sentimental. Es un tránsito, un descenso, un despojarse. Por eso casi nadie habla de él. Si has llegado hasta aquí y algo se ha removido, suscríbete. Este canal existe para quienes sienten que ya no pueden seguir fingiendo celebraciones vacías. Cuando se comprende todo esto, la Navidad deja de ser algo que ocurre una vez al año y pasa a convertirse en un estado interno posible en cualquier momento. No depende de un calendario ni de una tradición heredada. Depende de una alineación profunda que casi nunca se explica porque no se puede imponer. Las tradiciones antiguas sabían algo que hoy se ha olvidado. Los símbolos no funcionan si no hay alguien dispuesto a encarnarlos. No basta con repetir gestos. No basta con nombrar la luz. La luz solo aparece cuando algo se ordena por dentro. Por eso el nacimiento nunca fue entendido como un evento externo. Era un punto de inflexión interior. El instante en el que una persona dejaba de vivir desde la huida constante y empezaba a habitar su propia vida con presencia real. No con entusiasmo forzado, sino con quietud. La Navidad, en su sentido original,
no celebraba la euforia. Celebraba el fin de la guerra interna, el momento en el que el cuerpo dejaba de tensarse ante cada pensamiento, ante cada recuerdo, ante cada posibilidad futura. El momento en el que la mente, por fin, dejaba de gritar órdenes y aceptaba escuchar. Eso no ocurre de golpe. Ocurre como ocurre todo lo verdadero. Lentamente, sin espectáculo, sin testigos. A veces empieza con un cansancio profundo, otras con una sensación extraña de hartazgo, otras con una tristeza inexplicable que no pide ser curada, sino comprendida. Ahí es donde el símbolo del nacimiento cobra sentido, no como promesa, sino como consecuencia. Algo nace cuando algo muere antes, y lo que muere no es la persona, sino la forma en la que llevaba años viviendo, siempre en guardia, siempre anticipando, siempre resistiendo. Cuando esa forma cae, el cuerpo cambia de estado. La respiración se vuelve más profunda. El pecho deja de sentirse comprimido. Los pensamientos pierden urgencia. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque ya no hay una lucha constante contra ella. Eso es lo que casi nadie se atreve a decir, que la verdadera Navidad no es alegre en el sentido superficial, es sobria, es silenciosa, es íntima, y precisamente por eso transforma. No necesita adornos, necesita verdad, no necesita celebrarse, necesita permitirse. Tal vez ahora entiendas por qué no es afuera, por qué nunca lo fue. Tal vez empieces a intuir que lo que llevamos años buscando en fechas, rituales y explicaciones externas siempre estuvo esperando en otro lugar. No escondido, sino ignorado, silenciado por el ruido, postergado por el miedo a detenernos. El nacimiento real no llega con fuegos artificiales. Llega cuando algo dentro se rinde, cuando la mente deja de pelear por controlar lo incontrolable y el cuerpo recibe permiso para descansar. No para huir, no para distraerse, sino para estar. Y ese momento no se puede forzar, no se puede comprar, no se puede fingir. Solo ocurre cuando uno deja de sostener lo que ya no puede sostenerse más. Por eso este mensaje no pretende convencerte, no pretende darte una doctrina ni una respuesta cerrada. Solo deja una puerta entreabierta, una pregunta viva. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar afuera lo que lleva tiempo intentando nacer dentro? Tal vez nada ocurra hoy, tal vez tampoco mañana. Pero a veces basta con escuchar la pregunta para que algo empiece a moverse, muy despacio, casi imperceptible, como ocurre con todo lo verdadero. Si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete. Este canal no te dice qué pensar, te acompaña mientras recuerdas lo que ya sabías, porque hay nacimientos que no hacen ruido, pero lo cambian todo. Hasta el próximo capítulo.